Los productos de las funciones menos desarrolladas suelen manifestarse de manera autónoma. Es lo que se le llama los complejos. En algún momento, cuando baja nuestro estado de vigilia, cuando baja la potencia de la conciencia y del yo, ya sea porque estamos durmiendo, ya sea porque estamos muy cargados afectivamente, porque estamos muy cansados, disminuye la estructura defensiva y emergen estos contenidos de las otras funciones, ¿no? Ahí tenemos visiones, tenemos imaginaciones, tenemos sueños, ¿no? Ahí se hacen presentes. Y obviamente si son de repente, si estas imágenes de representación vienen cargadas de afectos o nos muestran contenidos que son inaceptables en nuestro contexto, pues vamos a tener que, afectos dolorosos, vamos a tender a reprimirlas, ¿sí? Y entonces ahí se van cargando de mayor energía los complejos, que ese es otro tema con el que podemos profundizar después, y se va construyendo una personalidad antagónica, ¿no? Se va construyendo un no yo que puede emerger cuando disminuye la energía de la conciencia y la energía de la defensa. Y entonces se empieza a recrudecer el conflicto porque se empieza a poner demasiada energía en tratar de contener este otro no yo, ¿no? Y se pierde energía a otras funciones. Y entonces ahí lo importante es, por ejemplo, por medio del análisis o por medio de distintas formas de trabajo personal adecuadamente construidas, poder darle un lugar a estos contenidos y poder tramitar y descargar su energía para que se vaya incorporando su sentido y sus representaciones y sus cargas afectivas a la conciencia. Cuando una función es rechazada o reprimida, permanece fuera de la conciencia. No obstante, no quiere decir que ésta deje de existir. Sigue influyendo y sigue operando en la sombra. Sigue tomando elementos que no le son propios, porque como está indiferenciada, ¿sí? Va adquiriendo, va atrayendo y va sumando aquellos radicales libres afectivos o de imágenes que están en nuestra psique, y se va configurando un complejo que puede ser muy grotesco, muy aterrador en ocasiones, ¿no? Las funciones que permanecen inconscientes suelen no desarrollarse y suelen mantenerse funcionando con elementos que no les son propios, porque hay una fusión ahí. Lo inconsciente es una potencia vital, es la vida misma, es una expresión de la vida misma y es indomable, así como la matriz de nuestro futuro, ¿sí? Porque la vida siempre va a buscar mantenerse y reproducirse y realizarse. Siempre va a dirigirse hacia la progresión de la vida, ¿no? Y la unilateralidad, el congelamiento, ¿no? Imagínense que esta cascada que yo les muestro acá, imagínense que hacemos un represamiento ahí sin ningún tipo de opción de salida, pues se va a generar un estancamiento que eventualmente se va a desbordar, ¿no? Las funciones inferiores o primitivas se mantienen en un estado germinal, se mantienen en una posibilidad, por lo que pueden surgir en un momento de necesidad complementaria de la orientación. Normalmente cuando de manera natural, por ejemplo, llegamos a la mitad de la vida o llegamos a la culminación de nuestra realización en una actividad en el mundo, se va generando, más adelante vamos a platicar, la enantiodromía, y entonces se da una transformación y empieza a desarrollarse la función que era opuesta. Pero también puede ocurrir que se cargue de demasiada energía la función inferior, la función opuesta, y entonces en un momento emerja, y ahí es donde se genera el conflicto y se da todas las manifestaciones sintomáticas. En la dinámica de los opuestos complementarios, cuando la función superior tiene una orientación introvertida, la función inferior suele ser extravertida y viceversa. ¿Sí?
Entre consciente e inconsciente existe una dinámica de opuestos complementarios, ¿sí?, que no devendrá en conflicto mientras no se caiga en una unilateralidad extrema. Cuando se genera el conflicto es cuando la psique va a activar sus mecanismos de equilibrio para compensar la unilateralidad. Y entonces ahí podremos observar una manifestación activa del inconsciente, ¿sí? Y eso que ya se ha manifestado se negará a retornar a la sombra. Entonces hay que darle un lugar. Cuando por medio de la voluntad se pretenden suprimir los emergentes del inconsciente, estos van a encontrar vías para manifestarse. Y normalmente vías que no son las que nosotros quisiéramos, porque trascienden a la voluntad, pero también vías que son inoportunas en algún momento y nos colocan en situaciones complicadas, porque esos lugares donde nosotros no estamos prestando atención y donde que no logran iluminar nuestra conciencia son los lugares por los que se va a manifestar. Es como el agua. El agua se filtra y emerge por el lugar menos inesperado, por donde está la grieta que no hemos visto. Por ahí emerge el agua, ¿no? El conflicto es prevenible si se busca una situación de equilibrio, ¿no? Si nosotros tratamos de vivir en lo que en algún momento Jung nombra como neti-neti, ¿no? O sea, no esto y no aquello, ¿no? Neti-neti es un vocablo hindú, de un grupo hindú, donde se busca el punto medio y entonces se busca evitar todas las posiciones extremas, o lo que los taoístas llamarían tratar de vivir en el centro del yin yang, esto es, evitar toda unilateralidad, evitar los extremos, tratando de vivir de manera equilibrada. Se requiere conocer la propia tendencia de la conciencia, así como las distintas vías como se manifiesta el inconsciente, ¿no? Tenemos que saber si somos primordialmente intelectuales o sensoriales o intuitivos o sentimentales, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la forma como regularmente se manifiestan nuestros contenidos del inconsciente? La compensación de los impulsos del inconsciente abrirá vías para su manifestación en la conciencia. Y tenemos que mirar, cuando ya iniciamos este trabajo de búsqueda, cuando ya iniciamos este trabajo de integración, cuando ya iniciamos la obra sobre nosotros mismos, entonces tenemos que ver y conocer cómo se manifiesta el inconsciente. La flexibilización de la actitud consciente es una tarea sumamente relevante y permanente. Estar mirando y observando cuáles son los lugares donde generamos posiciones unilaterales y entonces simplemente respirar y relajarnos y permitir que emerja el contrario. Si nosotros le damos lugar al opuesto, no debemos temer a él cuando le damos un lugar y permitimos que fluya, porque si no, de todos modos va a fluir y va a emerger. Y no es lo mismo que fluya un pequeño chorro que vamos integrando a nuestra vida cotidiana a que venga un tsunami a partir de años y años y años de represión. La actitud consciente tiene siempre la naturaleza de una forma general de ver las cosas. Si es que no constituye directamente una religión, por ejemplo, ahí ya tenemos una estructura y se van dogmatizando las distintas posiciones y se van endureciendo los discursos. Y bueno, últimamente hemos visto, por ejemplo, una profunda crisis en el discurso de la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Hay que tener siempre presente que las dos actitudes generales de introversión y extraversión adoptan formas particulares en cada individuo, ¿no? Y siempre hay que mirar sobre cuál es la función predominante y dónde está colocada esta orientación particular, ¿sí? Ya que toda expresión vital siempre es una combinación entre la actitud general y la función superior.